Dios les bendiga a todos. Les recuerdo que esta es la clase número 4 de nuestra cátedra de hermenéutica. Un saludo en el nombre del Señor Jesús y espero que todos estemos muy bien, tanto de salud como de ánimo, para continuar nuestros estudios. Antes tengamos una palabra de oración. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere en todo lo que vamos a hacer. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de aprender algo nuevo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú interviniendo en nuestro aprendizaje acerca de la interpretación, Señor Jesucristo, y que todo esto lo podamos colocar al servicio tuyo, al servicio de tu iglesia y de las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien, les recuerdo que la hermenéutica es la ciencia que interpreta las escrituras, y para esto empezamos a mirar los sistemas o los métodos de interpretación. Y vimos algunos métodos de interpretación que son incorrectos y vimos otros que son correctos. Y ahora estamos desarrollando el método correcto de interpretación. Y aparte de que es el método correcto, miramos algunas de las partes, que es lea siempre con cuidado. Y luego vimos el significado de las palabras individuales. Y ahí vamos. Por ejemplo, entonces, la palabra entusiasmo tuvo sus orígenes en el latín y el griego, y por ahí hasta como los años 1807 significaba ser poseído por Dios. Es decir, que la persona que tenía entusiasmo se pensaba era que los dioses lo poseían. Lleva también el significado de inspiración sobrenatural, es decir, era un éxtasis profético o poético. Ahora, sin embargo, significa solamente un sentimiento estático o la energía apasionada en cualquier actividad. Un ejemplo bíblico de esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 3. Algunos intérpretes insisten en que la palabra apostasía no debe ser traducida así, sino arrebatamiento. Lo hacen sin duda para apoyar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, y se basan en que la palabra original está tomada del afistemi o el afistemi, que quiere decir estar separado o retirarse, y explican que el arrebatamiento es estar separado o retirado por el Señor. Y aunque parece tener algo de lógica, según su etimología, esta interpretación tropieza con una gran dificultad que los léxicos griegos no apoyan. Entonces, esto es un vivo ejemplo del mal uso de la etimología. El significado verdadero de la palabra apostasía está en la condición de apartado de la verdad de los que se consideran cristianos. Hay otras palabras que en su traducción carecen del sentido vivo que tienen en el idioma original. Esto sucede porque las ideas asociadas con ella entre los antiguos no nos llegan transmitidas con una simple traducción. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. La palabra traducida como paga, que es la palabra opsonía, se usaba del salario pagado a los soldados o de las raciones recibidas en lugar del dinero. Comúnmente esa paga era de cantidad y de calidad miserable, según Lucas capítulo 3 y el versículo 14, que podíamos ver que corrobora un poco esto. Y por esto debemos entender que esta idea va incluida como parte de su significado. Sería justo entonces traducir la oración así: el miserable salario del pecado es la muerte. En la investigación del sentido original de las palabras, debemos notar que algunas están usadas en el sentido limitado o especial,
según la región, la época, y tienen que ver mucho con la historia misma, el momento en que ocurre. Este sentido especial tenemos que entender que se llama de uso local, o según los gramáticos, el usus loquendi o el uso local. Este preciso investigar hasta este punto del uso local afecta a las palabras griegas, así como las palabras usadas en la traducción, porque es que tenemos que entender que esto se hace estudiando los pasajes donde están las palabras que se emplean. A veces una misma palabra tiene varios significados y el sentido se debe determinar examinando el contenido, y aún así no siempre es claro, en el cual hay varios sentidos que el autor la ha usado. Por ejemplo, en la versión antigua de Reina Valera se usa las palabras caridad, traspasar, partir y otras en un sentido diferente del que tienen actualmente. ¿Esto por qué? Esto porque todos los idiomas del mundo también sufren un cambio, una mutación. La versión revisada en 1960 las ha sustituido con amor y trasladar y dar luz. Estos cambios ilustran cómo el uso local de las palabras castellanas es diferente del que tenían en el tiempo de los traductores del siglo XVI. Entonces, si seguimos nosotros entendiendo, la palabra bautizar es una palabra introducida a las traducciones de la Biblia sin traducirse. Es decir, en los días cuando hacían muchas traducciones de la Biblia en Europa, había discusión sobre el significado de la palabra griega baptizo, y la mejor manera de traducirla era esa. Entonces, evitando el problema, los traductores optaron por no traducirla, sino adaptarla al idioma de la misma traducción en que se estaba haciendo, poniendo la misma palabra ajustada a la pronunciación del nuevo idioma. Nadie discute el hecho de lo que significa el literal de ella, que es de sumergirse o zambullir, o para algunos que significa de igual manera la sepultura y la resurrección. Pero para otros el significado básico no es suficiente para su interpretación. Insisten en que el uso local de la palabra bautizo era teñir género, así como sumergir. Esto está de acuerdo con otro significado de ella, que es zambullir repetidamente. Algunos estudiantes sostienen que el bautismo cristiano simboliza el color nuevo dado a los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo. Todavía otro significado de la palabra bautizo se encuentra en Marcos 7:4. Observe que allí dice el evangelista que los judíos practicaban el lavamiento de muchas cosas, inclusive los mismos lechos. La palabra lavamiento es realmente bautismo, ya que no sería probable que sumergieran sus lechos o sus camas. Los traductores han traducido las palabras bapticional con lavamiento o lavatorios. Son dos versiones inglesas donde muchas veces se coloca la palabra rociamiento. ¿Todo esto por qué? Porque necesitamos mirar en el caso de una sola palabra, en que muchas veces tiene diferentes tipos de significados. El intérprete bíblico por esto debe usar los resultados de los mejores estudios a su alcance, junto con sus propias investigaciones, para determinar el significado de alguna palabra dudosa y para saber si tiene algún significado diferente en otros contextos. El intérprete debe entender que tales dudas no se resuelven con el uso de una sola regla de interpretación, sino con la ayuda de otras reglas que puedan afectar su significado. Algunas palabras tienen algún uso especial en la Biblia y su significado debe ser averiguado por el estudio de los varios lugares donde se encuentran.
La ayuda más efectiva para esto es una concordancia. Una misma palabra tiene varios significados según el escritor la usó en un determinado tiempo. No siempre será claro si no ahondamos en el estudio. Por ejemplo, la palabra ley en la Biblia se usa de muchas maneras. Entre sus diferentes significados se encuentran, por ejemplo, uno, que son los primeros 5 libros, el Pentateuco o la ley de Moisés, o algunas veces se utiliza para hablar de toda la escritura del Antiguo Testamento. Otra oportunidad usted la escucha como los 10 mandamientos, o otra vez como la ley civil de cualquier nación, o el poder innato del pecado, o el Evangelio de Cristo, el principio de la ley en comparación con la gracia, o quizá otro de las mismas palabras o de la misma manera en la palabra carne, mundo, evangelio, espíritu, muerte, justicia, etc. Pero a pesar de que se mencionan varias veces, no siempre llevan el mismo significado. Otra palabra cuyo significado es especial, indican en la Biblia algo más de lo que las palabras originales daban a entender en el lenguaje común de los géneros de los griegos y los hebreos. Es decir, ellos utilizaban algunas palabras y que su significado era de acuerdo al lenguaje. Por ejemplo, la voz iglesia, que viene de una traducción de eclesía, significa la congregación de Dios y de los que creen. Pero la palabra fue tomada del uso común, en que quería decir la asamblea compuesta del pueblo de las antiguas ciudades o de ciudad-estado, en las que se gobernaban con una democracia pura. Los ciudadanos eran llamados con este propósito, según la etimología de las palabras, el ekaleo, que quiere decir llamar fuera o aparte, nos daban como el significado propio. Pero el Señor tomó la palabra para designar a su pueblo y desde entonces se ha usado en un sentido especial. En este caso, la etimología de la palabra es útil. Pero si analizamos, un hombre erudito en esto que llamó Mikkelsen nos advierte que no debemos insistir en darle significado de ser llamados por la elección de Dios, como hacen algunos, aunque es verdad, ¿no?, que Dios nos ha llamado así. Pero la palabra eclesía o eclexia no se emplea con este significado. Otras palabras como bautismo, regeneración, justificación y salud en la nueva versión o en la versión antigua adquieren sentidos nuevos mediante su empleo por la comunidad cristiana y en el Nuevo Testamento. La palabra amor, ágape, que era usada como palabra rara entre los griegos, nos muestra algo similar, pero entre los cristianos recibió un significado casi original. Los antiguos nombres personales tenían significado especial entre los hebreos que con frecuencia afectan la interpretación del texto donde se menciona. El nombre de Noé, por ejemplo, significaba consuelo o descanso en Génesis capítulo 6, 9 y 10. Y se describe como hombre de su tiempo, solo vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto lo muestra la versión popular. Sin duda, su padre Lamec le dio su nombre esperando que este hijo le diera consuelo o descanso a su propio espíritu en medio del mundo perverso en que se vivía. Y finalmente, así resultó. Ahora, Adán fue llamado con este nombre porque era hombre. Eva recibió su nombre por el hecho de que iba a ser la madre de todos los mortales. Noemí significa placentera, pero ella protestó diciendo: no me llaméis Noemí, sino que llamadme Mara, porque en grande aflicción y amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth, capítulo 1, versículo 20, nos muestra que Mara
que al cambiarse el nombre Mara significa amarga. Para interpretar muchos textos se debe examinar el nombre de las personas mencionadas para ver si arroja luz sobre el sentido. El intérprete debe acostumbrarse a investigar siempre el sentido de las palabras en los textos que interpreta, porque con frecuencia la clave de su interpretación se encuentra precisamente en el estudio mismo de lo que está leyendo. Nosotros tenemos que entender que la Biblia siempre es explícita, que la Biblia siempre es armónica y que la Biblia no pretende dejar dudas, al contrario, siempre la Biblia nos enseña las cosas de la manera más clara. Hablemos entonces de lo que sigue, que es el contexto. ¡Wow! Aquí un buen intérprete se especializa en pulirse a sí mismo y en entender lo que está leyendo. Se cuenta el caso de la mujer que le gustaba especialmente la lectura de la Biblia porque tenía tantos textos bonitos. Parece que algunas personas la leen así, esperando encontrar algún texto bonito. A tales lectores parece no importarles el lugar donde se encuentran las palabras, ni la conexión que tengan con el resto del pasaje. Esta conexión puede ser para ellos palabras sin importancias o difíciles de entender. Naturalmente, este tipo de lectura conduce mucho al mal entendimiento, porque la conexión de los versículos con el pasaje es lo que da el significado verdadero. Tales errores son los más fáciles de corregir, pero demandan de una sincera mentalidad dispuesta a rechazar por el momento cualquier interpretación ligera que se haya dado. Siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden y de las que siguen. Estas palabras se llaman contexto, porque se encuentra en una conexión exacta con todo el texto. Sin embargo, el contexto puede ser inmediato o a veces puede ser remoto, y de alguna manera afecta a la interpretación. ¿Y de qué manera? Hay ocasiones cuando el predicador encuentra palabras que parecen superficialmente proporcionarle un texto excelente como una base para el sermón. Y a pesar de su significado verdadero, se sentirá fuertemente la tentación de usarlo en sentido, digamos que con una buena intención, pero que queda tergiversado. En cierta ocasión, un ateo más seguro de que la Biblia dice que no hay Dios, entonces aprueba o dice que definitivamente no hay Dios. Un ateo asegura de que no lo hay, y es probable que nunca hubiera leído la Biblia, porque quedó confuso cuando le dije que la Biblia realmente dice que el necio es el que dice en su corazón que no hay Dios. Entonces, si el ateo nunca leyó la Biblia, entonces sencillamente dice no hay Dios. Pero cuando realmente lee la Biblia, lo que entiende es que el necio es el que dice que no hay Dios. Un error más común es el uso de Josué capítulo 24, versículo 15 como un texto evangelístico. Precisamente las palabras escogeos hoy a quien sirváis. El oyente supone que con estas palabras Dios lo está llamando a servirle a él y no al mundo. Pero el lector cuidadoso puede ver que Josué no está presentando la alternativa al pueblo con estas palabras. Más bien lo que dicen es que si no querían escoger a Dios o escoger a Jehová, entonces no importan a qué otro Dios escogieran. Los dioses falsos de sus padres o los de los amorreos, porque todos eran igualmente inútiles. El versículo 14, el que contiene el llamamiento del Señor, es temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y el ejemplo personal de Josué en el versículo 15 señala el camino correcto, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro caso se ve en Génesis capítulo 18, el versículo 12,
donde Sara se ríe y dice en su corazón: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Muchos entienden que el deleite al que Sara se refería era el acto sexual, pero el versículo 13 aclara el sentido. Pregunta el Señor: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El placer al que Sara se refería era el de tener un hijo y no al de tener sexo como tal. Entonces, por eso tenemos que ahondar fuertemente en lo que es en realidad el contexto mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee la Biblia, de no leerla a la ligera. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9 aparentemente afirma que nada hay nuevo debajo del sol, pasando por alto la realidad de que puede haber muchas cosas nuevas en los asuntos humanos. El contexto lo que indica es que el escritor estaba hablando del mundo natural y de la naturaleza humana como tal. De igual manera, con frecuencia, en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 9, es citado para enseñar que Dios se ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. Cuando la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y pues obvio que no podemos dudar que así será, pero se debe entender que este texto que es citado de Isaías 64:4 se refiere al tiempo antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. En el versículo 8 dice Pablo que los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano, o de otra manera nunca habrían crucificado al Señor. Luego en el versículo 10 Pablo dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. De manera que en el versículo 9 se refiere a los misterios del Evangelio revelado a los creyentes ahora y no al cielo que nos espera. Muchas veces el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana como tal. Hebreos capítulo 7 y el versículo 12 declara que, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Los teólogos católicos romanos usan este texto para comprobar que había un cambio de sacerdocio para que otros judíos puedan servir como sacerdotes. Examinando el propósito del escritor, se aclara el significado a estas palabras. Aquí el escritor quiso demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por Jesucristo, que es el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. La interpretación católica por esto ignora el contexto general o el propósito mismo del escritor. El cambio de ley al que se refiere en el versículo 12 es el cambio mencionado en el Salmo 110 y el versículo 4, donde el Señor mismo establece al Mesías como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Y esto lo aclara mejor si usted lee Hebreos capítulo 7 y el versículo 11. Por eso muchas sectas como los mormones hacen uso de Amós para demostrar la necesidad de los profetas en la actualidad, para que la gente sepa todo lo que Dios hace. O de esa manera interpretan el texto, porque dice: porque no habrá nada que Jehová el Señor haga sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero el contexto aclara el sentido verdadero. Sobre esto, un hombre erudito en la materia, que es Marvin O. Cowan, nos dice que significa que Dios traerá juicio sobre su pueblo por sus pecados. Allí en los versículos 2 y el versículo 6 declara que no lo hará sin advertir primero en profecía. En algunos casos el contexto es más remoto. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5. Yo siempre he dicho que Eclesiastés es un libro que es por
naturaleza triste, pero sin embargo tiene una profundidad extraordinaria. Eclesiastés 9:5 se usa para apoyar muchas veces las doctrinas del sueño del alma y de la aniquilación de ella. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si usted lo lee separadamente, este versículo parece afirmar que nadie está en condición consciente después de la muerte, pero el contexto remoto del libro y de toda la Biblia indica que tal interpretación es contradictoria y es falsa, sino que ahora el Nuevo Testamento nos revela abiertamente que el escritor de Eclesiastés no podría decir nada exacto sobre el asunto. No quiere decir que haya una contradicción, sino que el contexto no está ahí mismo, sino que está un poco lejos. Lo que significa el texto es que los muertos no saben nada de esta vida. Esta verdad está de acuerdo con todo lo que sabía el escritor de Eclesiastés. Ahora, muchos de los proverbios son declaraciones aisladas sobre la sabiduría y no exigen un contexto inmediato, pero su verdad está de acuerdo con otras declaraciones de las Escrituras y con el mensaje entero de toda la Biblia. Este es el contexto remoto de tales proverbios. Por otra parte, debemos observar que algunos proverbios sí se encuentran en medio de un contexto inmediato, y por esto toda persona que se dedique a estudiar la Biblia o que vaya a predicar o que tenga la responsabilidad de enfrentar el estudio de la Escritura se va a dar cuenta de esto en la lectura de cada uno de los pasajes bíblicos. Es decir, que en general los libros de la Biblia son historia, ley, poesía, tratados, cartas o muchas veces profecía. Y todos ellos tienen un hilo de pensamiento, un argumento que demuestra en medio de todo una unanimidad perfecta. Y por eso, esto es lo que se propone estudiar el contexto de varias partes. Siempre se debe tener en cuenta el texto y el contexto al interpretar cualquier pasaje dudoso. Permítame terminar con una frase que escuché, y es que nunca saque el texto del contexto porque se vuelve su propio pretexto. Así que, si usted quiere entender muy bien la Escritura, tenga en cuenta el texto y tenga en cuenta el contexto. Un abrazo para todos, me encantó tenerlos hoy con esta cuarta clase de hermenéutica. Que Dios les bendiga